Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños, que qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Y se establece entonces una ley de cooperativa que flexibiliza de alguna forma y norma cuáles serían los principios a cumplir. Ya hay 200 cooperativas no agropecuarias en experimentación, es decir, que responden a restaurantes, sectores de turismo, agencias de viaje, cosas así que pudieran ser actividades no fundamentales y que pasen a forma cooperativa. Habían cooperativas ya que existían, que eran cooperativas agrícolas, se flexibiliza de alguna forma. Se crearon estas cooperativas, pero funcionaban como empresas, es decir, entraban en el mecanismo centralizado de la economía, ahí un poco que regulándose toda su actividad. Y hoy lo que se trata es respetar los principios cooperativos para que funcionen y puedan ser más eficientes, porque es reconocido que no eran más eficientes por las trabas que tenían desde el punto de vista del mecanismo de funcionamiento. Y se trata de potenciar la creación de cooperativas de segundo grado, es decir, son un nivel mayor, para que puedan funcionar de alguna forma o interactuar dentro del sistema como mayoristas, de alguna forma abastecer una parte del sistema con lo que pudiera aglutinar desde el punto de vista de una cooperativa de este tipo. Otra medida importante es que se trata de dar mayor autonomía a la empresa estatal. Es decir, yo les hablaba anteriormente que existía gran parte de lo que existía dentro de la economía o la forma productiva fundamental es la empresa estatal, pero de alguna forma, no solo a partir del 90, de que estamos un poco que más abiertos al intercambio comercial con el exterior y insertarse más en el mercado mundial, desde antes ya se venía analizando de que la forma que adoptaba la empresa, desde los mecanismos de gestión centralizada, es decir, que todas las utilidades iban a manos de la caja central del Estado y luego se lograba una redistribución dentro de todo el sistema, a veces generaba poca flexibilidad para que una empresa pudiera tener un mayor desempeño. Y esto un poco que hoy lo que se trata es de, por características específicas, se ha ido evaluando cuáles se mantendrían atendiendo a necesidades generales para mantener el equilibrio de las necesidades internas y cuáles pudieran flexibilizarse un poco más, porque indudablemente Cuba necesita tener mayores exportaciones y para tener mayores exportaciones necesita empresas que tengan características que puedan interactuar con el mercado internacional. No tenemos ir un mercado específico, si grandes acuerdos con el ALBA y toda la integración que se ha hecho con los países fundamentalmente de América Latina en los últimos años, que generan un gran volumen de intercambio comercial y desde el punto de vista favorable, pero hay otro intercambio comercial que necesariamente debemos desarrollar con el resto del mercado internacional, que tiene sus contradicciones y que impone muchas cosas, y esta empresa un poco que prepararla para que pueda tener mayor apertura al mercado internacional y que tenga un funcionamiento que le permita interactuar atendiendo a ese entorno que es constantemente cambiante y que en un mecanismo poco flexible pues no puede desplegar al máximo todas las potencialidades que puede generarse dentro de una empresa. Se decide que seguirán dominando la mayor parte de la economía y se empieza un proceso de reestructuración. Por ejemplo, ya hay dos empresas que anteriormente pertenecían al ministerio, el ministerio era quien de cierta forma las administraba, el azúcar,
se hace una compañía, vamos a decirle así, que es estatal completamente, actualmente se llama Ascuba, y esto se subordina solo a una junta de gobierno y ellos pueden entonces interactuar con el resto de sus filiales y tomar sus decisiones, tienen una organización más flexible, siguen siendo empresas estatales, lo que se genera es mayores mecanismos de control hacia esa empresa. Lo mismo sucede con la biotecnología y farmacia, que se unen y se crea BioCuba Pharma, que es otra gran empresa estatal que funciona bajo este mismo mecanismo. Se amplía y modifica el sistema tributario, es decir, de alguna forma hay un aumento de la proporción de ingresos presupuestarios que provienen de impuestos de las formas no estatales. Es decir, quienes ganan con la reforma en los primeros tiempos de la reestructuración económica, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Por tanto, se establece una nueva ley tributaria donde se fija todo el sistema de ingresos buscando tener mayores impuestos hacia esta forma y generar menos impuestos hacia la empresa estatal, que es la más deprimida, pero es la que se necesita que responda como estímulo de alguna forma a tener un mayor impacto, una mayor productividad y eficiencia en los momentos actuales. Y de alguna forma estos serían los encargados, es decir, las formas no estatales, los encargados de engrosar los presupuestos del Estado en el corto plazo, mientras que la empresa pues logra tener la empresa estatal mayor protagonismo dentro del sistema. Hay algunos cambios también en el sistema de subsidios. Durante mucho tiempo se mantuvo un mercado racionado dentro de la economía. Es decir, en el momento de crisis en los años 90 se estableció un mercado racionado. De alguna forma había que repartir los costos de la crisis de forma equitativa y evitar de que hubiese concentración o se desviaran muchos recursos hacia que alguien pudiera tener mayor acceso a recursos muy escasos que tuvimos en un momento determinado, y para eso se creó un mercado racionado de lo que eran productos alimenticios y demás para garantizar. Este mercado actualmente existe. Sin embargo, hoy las condiciones de la economía son totalmente distintas. Hay quienes sí tienen ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades y más dentro de la economía, y otras personas que sí dependen de ese mercado racionado. Entonces lo que se decide es no ver, es decir, subsidios universales a todo el mundo, sino subsidios focalizados en familias y sectores vulnerables dentro de la población. Lo mismo sucedía con materiales para la construcción. De alguna forma había muchísimos mercados subsidiados dentro de la economía, y depende de que el que tiene el ingreso pues compre al precio que está, el material no sea subsidiado o el recurso no sea subsidiado por el Estado y solo se focalice ese ingreso de esta forma. Hay otros aspectos, que es desaparición del subsidio por tiempo indefinido al empleo, es decir, como hay una reestructuración dentro de lo que es los distintos puestos buscando que haya mayor aporte, y solo había plantillas infladas dentro de la economía con el crecimiento del aparato estatal fundamentalmente, y muchos sectores fundamentales, empresas también, se decide no subsidiar el empleo por tiempo indefinido y se establece un sistema de subsidio, es decir, que la empresa paga un mes a salario completo y 5 al 60%, la empresa que tiene un trabajador que sea considerado excedente. Ese es el plazo de tiempo que tiene para buscarle un trabajo. Es decir, tiene que ofrecerle a la empresa un nuevo empleo. Yo les hablaba anteriormente de que había un desplazamiento de fuerza de trabajo hacia sectores no productivos. Sin embargo, otros sectores fueron deprimidos. Es decir, un poco que se busca el empleo con las mismas características, es decir, usted es funcionario de estas características con este perfil, y que se trata de ofrecer un puesto en las mismas condiciones, pero dentro de otro sector que necesita fuerza de trabajo y que acá pues está siendo excedente porque no es el que se necesita, el aporte fundamental dentro de este tipo de sector. El trabajador tiene la opción de irse al mercado de trabajo por cuenta propia, es decir, empezar una actividad por cuenta propia. No todo el mundo tiene actitud para trabajar por cuenta propia, eso se considera. En caso de que no se establezca una negociación, entonces se acoge a algún programa de subsidio, pero por parte del Estado, no la empresa. Es decir, ya entonces se pierde vínculo desde esa perspectiva con la empresa. Eso responde también a que de alguna forma, durante muchos años, había a veces necesidad de una reestructuración en una industria determinada, como fue la industria azucarera o demás, por ejemplo, y se le daba un subsidio por tiempo indefinido, se pasaba 5 años, se le daba modalidad de empleo, se pasaba 5 años estudiando una carrera, por ejemplo, en un territorio que era eminentemente agrícola, había optado por ingeniería agrónoma, se pasaba 5 años estudiando y luego se movía del territorio. Después de 5 años recibiendo indefinidamente, es decir, su salario por
estudiar una carrera universitaria. Esto de cierta forma, por ejemplo, busca que se mueva hacia otro sector, la fuerza de trabajo, o que de alguna forma tenga una responsabilidad, ¿no?, con las necesidades que tiene la economía. Uno de los problemas esenciales que tiene la economía cubana hoy, dentro de las medidas aplicadas en los 90, estuvo la despenalización del dólar. Llega un momento que la economía casi tuvo una dolarización parcial. Es decir, el dólar fue penetrando y entrando dentro de la economía de manera general. Para evitar tener una mayor dolarización en la economía, se introduce un nuevo signo monetario. Si ya Cuba tenía peso cubano, que era la moneda oficial, y se introduce un nuevo signo monetario que fue conocido como CUC, es decir, que era equivalente a una moneda convertible dentro de la economía. Por cada dólar que salía de circulación entraba un CUC, y de esto se permitió pues sacar el dólar de circulación, y quedaron entonces dos monedas. Eso fue una solución en un momento determinado. Sin embargo, hoy es un gran problema para la economía cubana, porque se fueron creando mercados en CUC y mercados en moneda nacional. Se fueron creando mercados en CUC y moneda nacional tanto para la población como para las empresas. La condición más difícil fue que se estableció una tasa de cambio para la población y una tasa de cambio para las empresas. En la tasa de cambio para las empresas se ubicó 1 a 1, es decir, un CUC equivalía a un peso cubano, lo que no era así, porque cuando el dólar funcionaba dentro de la economía no era lo mismo un dólar a un peso cubano, ¿no? Eso se estableció de esa forma, y que respondía en ese momento a un interés general de mantenerlo en la empresa y no tener ningún tipo de pérdida fundamental. Ya en estos momentos hace muy difícil conocer cuál es el costo real de una producción cubana, porque como sigue la tasa de cambio fija y el mercado sigue de alguna forma, es decir, que las producciones tienen componentes en CUC y componentes en moneda nacional, es muy difícil saber con una tasa de cambio 1 a 1 cuánto cuesta realmente una producción. Es una medida inmediata que se requiere aplicar dentro de la economía, pero que lleva un tiempo, porque se requiere reevaluar todo el sistema de precios, que muchos están en CUC, otros en moneda nacional, y eso puede ser desordenar la economía si se hace de manera general, rápida, sino que hay que hacerlo gradualmente, y significará ir estableciendo tasas de cambio al sector empresarial para que se vaya devaluando. Está sobrevaluado el peso cubano, para que se vaya devaluando hasta buscar un equilibrio y mantener una moneda que será el peso cubano. Eso es lo que mayormente dificulta la economía cubana hoy. Ha sido una medida para salir de otra situación, sin embargo hoy ha empeorado un poco las condiciones de la economía cubana, y es una de las cosas que actualmente impide que los cambios que se están tratando de desarrollar para buscar mayor crecimiento económico de corto plazo, pues no se puede hacer de forma más rápida. De alguna forma también otra de las medidas son las reformas en la agricultura. Y aclaro, no se trata de una reforma agraria ni de que las tierras que se hayan entregado de alguna forma en otro momento, no hablo de esas tierras. El sector estatal, en algún momento una empresa, por ejemplo, tenía una gran fábrica inmensa que tenía X cantidades de tierra, donde había una fábrica grande combinada. Por alguna razón, ya esa fábrica hoy es una pequeña producción de bicicletas y ocupa a lo mejor 400 metros cuadrados. El resto de la tierra, eso le pasa a muchas empresas que fueron disminuyendo su valor o su impacto, su protagonismo en la economía, están ociosas, no se utilizan. Y como un país que importa el 80% de lo que consume, teniendo tierras ociosas, es decir, es alguna medida a aplicar. ¿Qué se hace? Pues dar estas tierras en usufructo a las personas que quieran trabajarlas. Ha salido toda una serie de regulaciones para que se haga productiva esta tierra. Se permite, que es un usufructo indefinido, puede heredarse y puedes construir una vivienda dentro de esta tierra y tener pues también la propiedad para esta vivienda. Esto es una medida reciente, se lleva poco tiempo, todavía es muy poco para decir que ha garantizado sostenibilidad alimentaria dentro del país, pero está buscando de alguna forma esta idea dentro de la economía. Se le permite a estos productores que puedan comercializar sus productos desde el punto de vista de oferta y demanda, pero regulado de alguna forma. Una parte de lo que producen, el Estado lo compra por acuerdo gubernamental para garantizar abastecer el resto de los mercados y evitar también, es decir, que haya un incremento de precios que sea insostenible por una parte de la población. Es decir, es algo de lo que se ha pensado. Contrario, que no se pensó desde el inicio que se agruparan estos
usufructuario. Hoy lo que ha sucedido es que por voluntad se han agrupado en cooperativas, solo el 1% trabaja de forma individual, el resto se ha unido a cooperativas de crédito y servicio, y es algo que ha favorecido porque hoy pueden servir con su de intermediario financiero a nuevos usufructuarios que necesiten crédito para comenzar las labores de tierra en otras partes. Es decir, es uno de los elementos fundamentales. La eliminación de las prohibiciones en el mercado interno, yo le hablaba de alguna forma de es decir, una gran parte de cubanos emigrando del país, se han permitido algunas cosas, es decir, la compraventa de casa, el uso de la telefonía celular, la nueva ley migratoria, son aspectos que de alguna forma han sido demandas de la sociedad en algún momento y que hoy no responden quizás a las condiciones económicas específicas, pero que vienen siendo un poco que a flexibilizar estos aspectos. Y como medida más importante, yo le hablaba desde el inicio, el mayor poder a los gobiernos locales. Si todos los gobiernos locales ahora tienen la responsabilidad de todas estas medidas, porque trabajadores por cuenta propia son controlados desde el punto de vista de cada territorio. Es decir, cada gobierno local tiene que llevar un control. Si necesita un mayor restaurante o no, que se abran por trabajo por cuenta propia, quien lo decide es el gobierno local. Si más o menos tierras en usufructo, es el gobierno local desde las características que tiene, y todo esto pues se controla de esto. Si no lo puedes ver a nivel nacional, no puedes establecer un restaurante en una provincia y otro restaurante en otro, solo puedes tener uno dentro del territorio en el cual tú operas, y debes responder a abastecer tu territorio y a responder a necesidades que tiene tu territorio. Lo mismo sucede con las cooperativas. Es decir, no hay concentraciones de propiedad hacia otra parte, es decir, visto de manera general a nivel del país. Esto pues un poco que también tienen sus límites desde el punto de vista del capital que pueden tener y de todas estas, de lo que sería su crecimiento. Y los gobiernos locales además se les permite recaudar 1% de las empresas que operan en los territorios, lo que les da un poco que recursos para que puedan también. Hoy hablamos de que hay otros cambios importantes, es decir, se requiere cambiar algunas creencias, mentalidad, rasgos culturales que hemos de alguna forma desarrollado por cierto tiempo con un mecanismo de funcionamiento, con algunas ideas. Es difícil pensar, quizás en algún momento Cuba pudo tener la posibilidad de avanzar más rápido en la construcción del socialismo. De alguna forma pues le debemos muchísimo a la Unión, aunque hoy le debemos muchos problemas al modelo soviético en el mecanismo de funcionamiento que no son factibles, también le debemos mucho haber avanzado teniendo un mercado que de alguna forma nos garantizó avanzar mucho más rápido. Y hoy no se trata de un retroceso en la construcción del socialismo, sino que quizás en algún momento pensamos, es decir, se vio ese socialismo como la primera de las sociedades no mercantiles, cuando en realidad era la última de las sociedades mercantiles, donde todavía en un proceso de transición se necesita de otras formas productivas y hay que entender y manejar las contradicciones, porque realmente interactuar con un mercado internacional, un mercado mundial como el de hoy, que reviste e impone tantas cosas, y con un bloqueo norteamericano que constantemente persigue cada una de las medidas o trayectorias que quiera seguir la economía cubana, es decir, que está tratando de hacer reforma a cada una de las cosas, es decir, en el contexto internacional el bloqueo hoy asume una nueva expresión en la política, es decir, extraterritorial. Se trata de perseguir cada una de las transacciones financieras que tiene Cuba. Cuba no puede hacer ningún tipo de transacción en dólares, tiene que hacer transacciones en otro tipo de monedas, tiene que buscar por terceros países hacer todo su intercambio. Todo lo que tenga un 10% de componente norteamericano, pues ya no puede establecer esa empresa ningún tipo de relación comercial con Cuba. Dentro de otros aspectos importantes pudiera valorarse también cualquier tipo de intercambio y demás, encarece 5, 12, 17% cualquier tipo de transacción que se haga también hacia la isla o cualquier tipo de inversión. Es decir, son aspectos esenciales. Hoy hay muchos límites desde el punto de vista económico y muchas de las reformas un poco que vienen más ahí. Hay muchos retos que tenemos hoy. Fundamentalmente se trata de buscar sostenibilidad desde el punto de vista económico para seguir manteniendo las conquistas que se han alcanzado hasta el momento, y de alguna forma también un poco que repensar y buscar
que hay que analizar y reevaluar siempre las condiciones internas, es decir, los problemas internos, no hacerse dependiente de trayectorias específicas de ningún tipo de sector, no hacerse dependiente de fuentes de financiamiento a nivel internacional, ni que estén concentradas en una sola fuente, fundamentalmente, porque eso genera un desequilibrio ante cualquier tipo de cambio ahí. Es decir, son cosas de las que se piensa hoy desde la isla, es decir, que un poco que en algún momento no se ven cambios fundamentales, pero hay que buscar que la población pueda ingresar y con lo que ingrese pueda cubrir sus necesidades fundamentalmente. Eso de alguna forma ha deteriorado una parte de la sociedad en los últimos años, es decir, que ha ido cambiando algunos valores, quizás por verse limitada de muchos aspectos, y también viendo que en el mundo pues existen otro tipo de cosas que a veces los jóvenes y cualquier cubano quizás pudiera tener. Es un momento de lo que pasa hoy actualmente en el mundo importante para reflexionar desde la isla. Hay muchas alternativas, pudiera a lo mejor pensarse China, Vietnam, los países de América Latina que en los últimos años han enfrentado la crisis de manera brillante, pudiéramos decir, hay lecciones para aprender de Cuba, y decimos que estamos aprendiendo esas lecciones, pero que quizás lo más importante que estamos haciendo es aprendiendo de lo que no debemos hacer, de lo que está sucediendo en otros países y de lo que significa la crisis desde otra perspectiva. Si hablamos de un crédito, sabemos cuál es el sistema de crédito que no podemos tener. Es decir, si hablamos de un mercado de valores, un cubano no sabe lo que es un mercado de valores, no queremos que lo sepa. Ese tipo de elementos, es decir, son importantes hoy a valorar en lo que constituye. Hay retos importantes porque de alguna forma hay que buscar un equilibrio y que la sociedad se una, pero pensando no solo en buscar necesidades económicas o satisfacer necesidades económicas, sino en seguir que las tenga y seguir construyendo el socialismo como habíamos comenzado después del triunfo de la revolución. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Pero antes de abrir el turno de preguntas, sí que quería dar las gracias al colectivo Socialista, que nos ayuda muchísimo en la difusión de este acto, a la coordinadora, así que yo pido un aplauso para ellos. Y ahora, bueno, cualquiera que tenga una pregunta, levante la mano y la responda. Bueno, mi pregunta es, desde el punto de vista de la crítica y la autocrítica, ¿no? ¿Qué autocrítica hace el Partido Comunista Cubano para que se den estas reformas? Bueno, desde mi punto de vista, las reformas aplicadas en el periodo especial eran lógicas, no se puede hacer autocrítica, pero eso es otro tema. Pero estas reformas, bueno, mi pensamiento es que es un problema también educativo, ¿no? Si tú bien decías antes que el trabajo cuantapropista se hace para que el individuo empiece a colaborar, empiece a trabajar, ¿no? Que la gente pues tenga esa conciencia. ¿Qué problema educativo ha habido y por qué ha habido esa falta de disciplina, ¿no? en la población? Y la segunda pregunta es ¿cómo piensa evitar el Partido Comunista? Bueno, primero, si el Partido Comunista Cubano tiene claro cuáles son los errores que se cometieron en la URSS, ¿no? Con Khrushchev, y cómo puede evitar el Partido Comunista Cubano que se vea en el revisionismo. Sí, bueno, una de las cosas, bueno, respondiendo primero la primera pregunta que me hacías, actualmente hay un proceso de debate muy fuerte. Es decir, yo he presentado una serie de medidas que se han ido aplicando y ya hubo un primer debate sobre cuáles eran los problemas. Actualmente hay un gran debate. Es decir, está llamado un poco que el gobierno y las estructuras, porque algo que no mencioné es que hay unas comisiones trabajando fuertemente en la implementación de todos esos lineamientos de política y que están divididas en varios temas centrales, es decir, lo que se refiere a impacto con la población, medidas en el tema de una nueva política social, hay otro grupo trabajando en el modelo de crecimiento y desarrollo, es decir, hay diversas comisiones
que analizan, que están haciendo diagnósticos y demás, y eso un poco que después sale a discusión, se presenta, se debate, se llega a consenso y luego pues se lleva entonces a la Asamblea Nacional y es aprobado como medida o con carácter de ley o no, lo que requiera un basamento jurídico, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, un poco que en esto hay mucho debate, mucho debate sobre lo que han sido los problemas, pero el debate mayormente se concentra en los problemas internos. Indudablemente, es decir, la crítica fundamental que se hace hoy es por qué no se hizo o no se aplicó determinado aspecto. Creo que en lo que hay mayor consenso es que hay algunos elementos que se vieron como esto que se está haciendo hoy, muchas medidas ya existían y se hicieron en los 90, pero en aquel momento se vieron como concesiones, como un espacio de tiempo limitado y que luego pues se continuaría. La vida demostró de que no se podía, es decir, no eran concesiones, sino que deberían verse como aspectos estructurales que respondían a una transición, darle su espacio para poder generar los mecanismos que controlaran mejor estos aspectos y no hubiese sucedido quizás muchos aspectos así, ¿no? Si se hubiese mantenido y quizás creado los mecanismos específicos para controlarlo en aquel momento, no se hubiese llegado aquí. Hoy entonces se está viendo desde el punto de vista estructural, pero quizás si se hubiese pensado un poco antes, es decir, hubiésemos acortado el tiempo de impacto de algunas de las medidas. Es un poco que el análisis central se ve ahí. Sí hay la discusión en lo que representa plan mercado, en lo que representa mayor participación en la elaboración de los planes, en lo que constituye un proceso de descentralización desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista conceptual dentro de lo que ha pasado en otros países. Al modelo soviético, quizás del mecanismo de funcionamiento centralizado y el esquema de asignación y distribución centralizada, es decir, que de alguna forma eso un poco que generaba ineficiencia en una parte del sistema que no lograba aprovechar lo que era innovación, creatividad y demás. Es decir, todas esas cosas se discuten hoy, pero las ideas centrales sobre lo que pueda generar o decidir la sociedad, 2013-2014 tiene un nuevo modelo desde el punto de vista teórico y conceptual, que saldrá a discusión las bases fundamentales y que un poco que eso luego será llevado a aprobación sobre lo que se define. No me refiero conceptualmente a definir cuáles son los principios del socialismo, no estoy hablando de eso, sino desde el punto de vista económico, es decir, no sé cuáles son los indicadores que proyecta la sociedad, si hay más cuestiones ambientales, cuestiones de género, cuáles son las ideas fundamentales, por ejemplo, para el desarrollo. Ese tipo de cosas viene a discutirse actualmente. Los cambios metodológicos dentro de la planificación son aspectos también que hoy generan mucho debate. Dentro de la mayor participación, por ejemplo, de los trabajadores por cuenta propia, hay muchas personas también que les suscita quizás el riesgo que pueda representar que crezcan un poco más, que quizás no todo el mundo lo entiende, así como lo he planteado yo. Es decir, es buscar mayor estímulo al trabajo individual y tener mayor protagonismo y lograr el autoabastecimiento de los territorios. Hay quien lo puede ver también desde el punto de vista de un interés personal, de realmente hacerse crecer y que después que tenga un nivel llegar a otro. Es decir, eso existe y sobre eso pues hay que discutir mucho. Pues en eso está enfrascado actualmente el partido, la Unión de Jóvenes Comunistas también, es decir, un poco que rescatando algunas cosas que habían perdido quizás un mayor protagonismo, como son los trabajos voluntarios, como son las mayores integraciones y participación de otro tipo de instituciones, como son la Federación de Mujeres Cubanas, como son los CDR, es decir, como son todas esas instituciones que en algún momento tuvieron mayor papel y mayor protagonismo. Hoy se está tratando de que se revitalice un nuevo papel del sindicato. Si existe un sindicato nacional de trabajadores de Cuba que engloba a muchísimos sindicatos, desde la salud, la educación, el deporte, demás. Hoy tiene un sindicato de trabajadores por cuenta propia que se va a insertar también ahí. Eso genera un poco que también discusiones, pero se requiere que se unen esos trabajadores por cuenta propia de alguna forma en su sindicato, que luchen por defender sus intereses un poco desde el punto de vista de no generar explotación a los trabajadores contratados y demás, y un poco que se escuchen y puedan estar también. Es muy difícil porque no está equilibrado los niveles de ingresos dentro de la población y todavía hay quien todavía piensa con aquello de que yo necesito tener un salario que tenga carácter de estímulo para mí, para yo poder cubrir mis necesidades o determinadas cosas.
Sin embargo, me parece que hay un consenso general que los cambios son los necesarios, que hay un proyecto articulado desde el punto de vista del gobierno y hay una gran confianza en eso y la sociedad se mueve desde esa perspectiva, ¿no? Quizás hoy son otras fuerzas las de movilización, es decir, otros recursos, otros mecanismos para lograr la movilización, una mayor participación. Hay cambios en las estructuras del poder popular. El Partido Comunista ha reevaluado sus estatutos también. De alguna forma el partido en una época tuvo mucha intromisión en cuestiones económicas y demás de carácter de la sociedad y generaba tensiones también con el desempeño de la economía.